En el año del reinicio, la Iglesia de Cristo Llamados a Conquistar, Ministerios Ebenecer Oregon, presenta un poderoso mensaje de la Palabra de Dios. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por eso somos llamados a conquistar. Te traemos de estar participando de la mesa del Señor, así es que ese día también queremos ayunar, nuestro último ayuno del año congregacionalmente, y esperamos que usted participe de eso. Antes de entrar a la palabra, quiero ver si está listo el audio para poner el video que tengo. Este video es cómo se está ya anunciando la proclama del fin de año, pues dentro de Ministerios Ebenecer. Usted sabe que cada 31 de diciembre los hermanos que ya están con nosotros desde hace algunos años, se lleva a cabo en Guatemala con todas las iglesias de Ebenecer, y nosotros que estamos fuera, pues fuera de ese país, pero que somos parte de esa familia, también hacemos nuestras vigilias localmente. Nosotros la realizamos ya, gracias a Dios, por algunos años, y es una fiesta muy bendecida porque oramos por cada uno de ustedes, de la familia, bendecimos y hacemos la declaración profética de lo que creemos será el fluir de Dios a favor de nosotros el próximo año. Así que quiero que por lo menos esté más familiarizado, y voy a poner este video para que todos lo escuchemos. Desde la mañana, aproximadamente desde las 5 horas, ya se pueden ver personas a inmediaciones del Estadio Cementos Progreso. Ha recibido de diversas formas. La proclama profética de los Ministerios Ebenecer se realizará en un evento evangelístico en el Estadio Cementos Progreso, que reunirá a más de 30,000 evangélicos. Mientras el mundo esté viendo todas aquellas cosas, un espíritu inexplicable de alegría va a prevalecer en los corazones de los hijos del Rey, que están metidos en búsqueda genuina con Él. Por lo tanto, en el nombre de Jesucristo, apostólica y proféticamente, evangelística y magistralmente, pastoralmente, proclamo, declaro, profetizo el año de... Proclama profética para el 2015. Aleluya, dale palmas al Señor. Vamos a estar en el mismo espíritu ese día, esperando esa proclama para nuestra vida. Yo sé que este año ha sido de mucha bendición para muchas personas alrededor del mundo que fueron bendecidos con esta proclama del 2014. Aún sigue vigente, creo yo que todavía el Señor sigue dándoles el reinicio a muchos hombres y mujeres, familias que pensaron que ya todo estaba perdido, que creyeron que las experiencias negativas, los malos momentos eran poderosos para cortar con el ritmo de la vida que llevaban o el propósito de Dios, pero en ese momento llegó esa proclama a sus vidas, ese espíritu de restauración, y les hizo ver y sentir en lo profundo de su ser que siempre hay una oportunidad de parte del Señor, y que todos tenemos la oportunidad de ser reiniciados en ese mismo plan divino que Dios tiene con cada uno de nosotros. Amén. Así es de que sigamos adelante, porque sin lugar a duda, hermano, este año que viene será mejor que los años que hemos vivido. Amén. ¿Cuántos lo creen? Dele palmas al Señor entonces. Bien, quiero hacer una oración. Quiero invitarlo a usted también que la hagamos juntos para poner nuestras vidas y este tiempo en las manos del Señor.
y que esta palabra pues nos ayude a todos a entender cuál es el deseo de Dios y cuál es realmente la verdadera naturaleza y verdadera vida del Hijo de Dios en una nueva oportunidad, que es este evangelio glorioso que nos ha sido revelado a nuestros corazones. Yo quiero que usted me ayude a reprender todo espíritu contrario, todo espíritu que esté tratando de robarnos la unción de Dios, que quiera distraernos o que quiera enfriar nuestra vida. Amén. Usted es o debe de ser, porque la Biblia así lo dice, ser ese fuego de Dios que fluye y se mantiene, hermano, encendido a pesar de cualquier situación. Amén. Levante su mano, vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, te damos a ti la gloria y la honra por darnos la oportunidad de poder estar en esta casa, de adorarte, de oír tu palabra, de congregarnos, Señor, como manda tu palabra. Hoy venimos tomando autoridad juntamente con mis hermanos para reprender todo espíritu contrario, Señor, todo agüero, toda maldición, todo dicho, Señor, toda palabra vana, toda palabra malintencionada que se haya declarado en contra de este pueblo, de tus hijos, no la aceptamos, la rechazamos, la reprendemos en el nombre de Jesús. Padre, pedimos que limpies los aires, Señor, de toda distracción, de todo acomodamiento, Señor, que limpie los aires de todo enfriamiento espiritual, de todo congelamiento, de toda duda, de toda incredulidad en el nombre de Jesús. Señor, declaramos que tu Espíritu Santo nos da vida, que tu Espíritu, Señor, nos renueva, que tu Espíritu, Señor, nos derrama de la gloria que necesitamos. Yo declaro victoria en el nombre poderoso de Jesús y desde ya renunciamos a todo espíritu de represalia, a todo espíritu de contragolpe y todo espíritu de venganza, y nos declaramos en victoria en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Usted dice un fuerte amén. Que usted diciendo amén dice así sea en el nombre de Jesús. Bien, quiero, hermanos amados, tocar un tema que lo he considerado de mucha importancia. Lo he titulado La atmósfera espiritual de los plantados y de los desarraigados. Quiero explicar la diferencia y la atmósfera que tiene un plantado, y asimismo qué atmósfera espiritual es el que tiene o vive uno que es desarraigado, que no está plantado como Dios quiere. Pero antes que nada, yo quiero decir, hermano, que este tema que Dios ha puesto en mi corazón es para poder hacer una tarea ministerial, algo que Dios me ha encomendado, una tarea que sin lugar a duda es a favor de muchos. Y quiero aclarar antes que nada que para mí, como pastor de esta iglesia, es una tremenda bendición tenerlo a usted en esta congregación. Para mí, desde la persona más antigua hasta la recién llegada, son mi alegría. Yo creo que ningún otro, no hay pastor, mejor dicho, que se vaya a entristecer cuando llega personas a la iglesia. ¿Me entiende? Es de alegría porque pues la promesa es que la iglesia se multiplique. Y respeto también mucho la condición en la que llegaron algunas personas. No todos vienen a la casa del Señor en la misma condición. Sin embargo, quiero decirle que yo anhelo que usted en esta casa encuentre para su vida lo que ha andado buscando, encuentre la experiencia con Dios o las experiencias con el Señor, que usted encuentre o aprenda cada vez que se sienta a oír la palabra en este lugar, que usted aprenda algo nuevo. Esa es mi meta. Y deseo también que usted pueda poner por obra la palabra que aquí se enseña para que usted tenga la bendición
que la Biblia manda. Pero dentro de ese cumplimiento, de esa tarea que yo tengo y que es ayudarlo a usted, que es llevarlo a un nivel de madurez y de comprensión, debo de explicar este tema y marcar la gran diferencia en lo que he titulado ¿cuál es la atmósfera espiritual de uno que está plantado y de uno que está desarraigado? Así es que por favor, yo no quiero que nadie se vaya a sentir confrontado por esta palabra ni señalado. Repito, para mí es una alegría que todos estén acá, son una bendición para mí, pero mi responsabilidad es explicar algunas cosas para ayudar al que ya está en su corazón confirmado: esta es mi casa, este es mi lugar, esta es mi familia, y que diga: él es mi pastor. Y entonces, si usted ya lo confirmó, tengo que enseñarle esto para que usted sepa qué es lo que vendrá después de que se lleve a cabo en su vida esta verdad de Dios. Y entonces, el viernes yo comencé hablando un poco de este tema, de tal manera que el tema lo titulé Los plantados que no se marchitan. Recuerdan los hermanos que estuvieron presentes, comenzamos a hablar de ello. Y entonces yo les decía de que cuando hablamos de plantados tenemos que mencionar varios términos que van de alguna forma ligados, que tienen el mismo significado, y que para mí es importante explicarlo porque yo voy a utilizar varios términos que tienen la misma idea, pero dentro de la base principal, que es estar plantado o estar desarraigado. Por ejemplo, cuando hablamos de plantados, decía, estoy hablando de lo mismo, de ser enraizado, de ser bien sembrado o de estar arraigado. La contraparte de esta palabra sería una persona pues que no está plantada, que es sin raíz. Puede ser que esté desarraigado. Cuando hablo de desarraigado, puede ser que esté arrancado o sencillamente, como no tenía raíz, se desarraigó por sí mismo, que esté o viva como un vagabundo, porque es lo mismo, o hacia eso va, vivir errante o vivir ambulante. Yo utilicé 3 pasajes que dicen lo mismo, y uno de ellos es el que dice en el Salmo capítulo 1 verso 3, en una de sus partes dice que el que está bien plantado junto a corrientes de agua viva, usted sabe el pasaje, dice, ya lo voy a poner en breve completo, que da su fruto a su tiempo, que su raíz nunca se seca, etcétera. Pero lo que me llama la atención, que el que está bien plantado, dice que en todo lo que hace prospera. Oiga esto, todo lo que hace prospera, dice. Y esa palabra de prosperidad no es la misma que se utiliza por algunos predicadores de la teoría de la prosperidad, que la prosperidad que ellos manejan casi siempre es enfocada en lo material, y es la palabra o la palabra prosperidad que viene de la raíz shalom o shalam. Ahora, la palabra que dice el Salmo 1 no es shalom ni shalam, sino que es salak, que significa para avanzar, para prosperar, para progresar o tener éxito. También significa llegar a un feliz término. Ese es prosperar, que aquel que comenzó a hacer algo llegó a un feliz término. Y por eso, repito, es la palabra diferente que utiliza el Salmo 1 con la palabra shalom o shalam, de prosperar materialmente. Ahora, los pasajes que básicamente dicen lo mismo es Jeremías capítulo 17 verso 7. Voy a decirlo rápidamente, que en el verso 8 dice que será como árbol plantado junto a agua. Oiga esto, que extiende sus raíces junto a la corriente, que no temerá cuando venga el calor, y sus hojas estarán verdes. En año de sequía no se angustiará, ni cesará de dar fruto. Está hablando está usando a un árbol como una analogía. Está usando al árbol como un símbolo, pero está hablando de un creyente
que un creyente que es bien plantado, dice que extiende sus raíces junto a la corriente, es decir, las corrientes de agua, busca la palabra. Es decir, que a ese creyente, a ese árbol, lo que lo atrae es la palabra. Y esto es lo que decía la pastora también, ¿verdad? Cuando les dio la bienvenida. Me llama la atención todo esto, porque realmente lo que nos debe de atraer a nosotros, los que estamos bien plantados, lo que nos debe traer a la casa del Señor es la palabra. No es algún espectáculo que se programe, no es ningún show el que nos tiene que traer a la casa del Señor. No es que un día le traigan al payasito Cepillín aquí o qué sé yo, para que usted venga a darse unas carcajadas. El árbol que es bien plantado sus raíces busca las corrientes del agua. La palabra debe de ser la que nos debe de traer a la casa del Señor. Luego dice el Salmo 92:12, de la misma manera, en su versículo 13 dice, plantados en la casa del Señor. Y habla entonces que ese que está plantado en la casa del Señor va a florecer en los atrios de nuestro Dios. Y oiga qué interesante el verso 14, que aún en la vejez dará fruto, estarán vigorosos y muy verdes. Es decir, que no hay una decadencia espiritual, aunque físicamente hablando, sí hay un tipo de involución, porque ha dejado de ser joven y va camino a la vejez, ¿me entiende? Pero espiritualmente hablando, se mantiene vigoroso. No hay una decadencia espiritual en él, porque su vida está plantada como un árbol en la casa del Señor, donde está el río de agua viva, donde están las corrientes de las aguas. Y por último, el Salmo 1, que era el que mencionaba, dice que será como árbol firmemente plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto. Hay una versión que dice en todo tiempo, en invierno, en otoño, en verano y en primavera. Mire qué interesante este árbol que el Salmo 1 menciona. Su hoja no se marchita, dice. En todo lo que hace, prospera. Si su hoja no se marchita, quiere decir que todo el tiempo está verde. Que se mantiene con el color de la esperanza, el color verde. Interesante, ¿verdad? Porque entonces debemos de pensar por qué razón Dios utiliza el árbol para hablar del justo, para hablar del hombre bienaventurado que confía en el Señor, en el hombre y mujer, por supuesto, porque al hablar de hombre no es, hermano, hablar del sexo masculino nada más, sino hablar del género humano. Cuando se habla de hombre en la Biblia se refiere al género humano. Interesante esto porque, hermano, está hablando de aquellas personas, de aquellos hombres y mujeres que son hombres de iglesia, que son gente de congregarse, gente que para ellos es una vida. Yo siempre lo he dicho, una de las cosas que nos hace a nosotros no entender realmente el significado de haber cambiado de vida es aquella idea de decir, voy a la iglesia. La iglesia es nuestra vida. Usted es la iglesia, somos la iglesia, dice las escrituras, del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad de Cristo, dice las escrituras. Entonces mi vida es la iglesia, su vida es la iglesia. ¿Me entiende? Entonces, ¿por qué le menciono esto? Porque sí tiene mucha importancia que nosotros el tiempo que estamos viviendo podamos, hermano, tener más clara la idea del significado que es congregarse, que es plantarse, que es vivir como un justo o como un hombre o mujer bienaventurado. ¿Me ayudan con los monitores un poquito más, por favor? Ahora, note usted que lo que estamos hablando. Ahora, interesante en ese mismo pensamiento del Salmo 92, del Salmo 1, de Jeremías 17, que encuentro en la Biblia una de las profecías donde Dios define realmente quiénes somos nosotros o cuál es su beneplácito, cuál es el deseo del corazón de Dios. Y dice este salmo, por ejemplo, este pasaje de Isaías capítulo 61, verso 3, dice así, que para comunicar la alegría
a los que lloran en Sión, dándoles hermosura en lugar de ceniza, el aceite de gozo en vez de lamentos, y el manto de alabanza en lugar de un espíritu de pesadumbre, para que sean llamados árboles de justicia, plantados por Jehová mismo, para que Él sea glorificado. O sea, que cuando una persona se logra enraizar porque Dios lo ha plantado, esa persona glorifica a Dios con su vida. Si nosotros nos dejamos plantar, debemos de saber que usted y yo vamos a ser un instrumento de gloria y honra a Dios. Entonces dice Isaías que árboles de justicia, nos llama árboles de justicia. Y yo alguna vez le dije a usted, a los hermanos que tienen ratos de estar conmigo, les mencioné de que la palabra árbol es una de las que más aparece en la Biblia. Y les decía de que Dios usa los árboles como una representación de los creyentes. Y que cada árbol, mencioné el viernes, nos habla de características de los creyentes. Según el árbol, así es la característica, porque así mismo es también un creyente uno de otro. Tienen diferentes, habilidades, dones, cualidades, carácter, temperamento, etcétera. Cada uno tiene su diferente personalidad, así como los árboles. También la Biblia nos habla que hay árboles buenos y hay árboles malos. Y me llama la atención porque yo le decía también cómo Cristo vino a la tierra a buscar y a salvar al hombre. Y en la resurrección, al tercer día que Él resucita, su manifestación a una mujer, a las mujeres que fue la que primeramente Él se les aparece, me llama la atención que Él aparece en una manifestación semejante a un jardinero. Otras versiones dicen un hortelano, que quiere decir lo mismo, un jardinero, vestido como un jardinero, con atuendos de jardinero. Y entonces la mujer lo confunde y le pregunta, ¿dónde lo pusiste? Le pregunta o le habla como que él fuese el encargado de arreglar, hermano, aquel hábitat que era, pues, por la narración bíblica se da a entender que tenía características de un jardín. Y me llama la atención eso porque ese pasaje nos habla también del propósito de Cristo, del propósito de Dios, que vino a salvar al hombre, pero vino a restaurar también el reino vegetal. Oiga esto. Ahora, ¿por qué el reino vegetal? Porque el reino vegetal nos habla de lo espiritual. Nos habla, hermano, por ejemplo, de dar frutos para Dios. Nos habla de tener una realidad espiritual, de un crecimiento como un árbol, de un follaje de un árbol como sombra, como madurez, el verde, etcétera. Porque cada reino tiene su significado. Cuando Luzbel, hablando de reinos, para darme a entender, fue expulsado, hermano, del Monte Santo, el reino en el que él presidía era un reino mineral. Por eso dice la Biblia que se paseaba entre medio de las piedras de fuego. Y esas piedras eran misterios, eran secretos que él manejaba. Pero también hay un reino animal. Y el reino animal, pues sin lugar a dudas, nos habla de fieras. Pero el reino animal es donde se encuentran las estrategias de guerra espiritual. Incluso dentro del reino animal es donde nosotros podemos comprender el papel y la participación de los seres vivientes que acompañan siempre el trono de Dios. Aquellos seres con 4 caras, uno de león, otro de buey, otro de águila y uno de hombre. Entonces ahí hay estrategias de guerra espiritual. Sin embargo, Jesús vino en esta ocasión, estaba restaurando el reino vegetal para que nosotros podamos ser restaurados en nuestra vida de fructificación, en nuestra vida espiritual. Pero entonces los árboles tienen un significado. Y cuando yo, por ejemplo, hago un recuento de la Biblia, podría mencionar algunos de los árboles que Dios plantó en el huerto y sus significados.
Voy a tratar de ir rápido para que lleguemos al punto que quiero. Por ejemplo, creo yo, ¿verdad?, de que esos árboles que el Señor había plantado y que podemos tener esa idea porque se repiten mucho a lo largo de las Escrituras. Uno de ellos era el árbol de Oak, y ese árbol representa herencia espiritual como la de Abraham, la de Isaac y la de Jacob. Este árbol habla de los creyentes que trabajan como patriarcas o matriarcas con una visión de dejar un legado a su simiente. Ese es un carácter. Está el árbol de cedro del Líbano, que nos habla de columnas. Era usado para construir el templo. Así hay creyentes que son columnas en una congregación. ¿Cuántas columnas hay aquí? Y hay también creyentes como la palmera, que nos habla de la perseverancia, que soporta tempestades, que han tenido pruebas difíciles en su vida, pero que le han creído a Dios y han visto, hermano, el cumplimiento de la promesa en su perseverancia. Pero también encontramos dentro de esa lista, podría mencionar a la higuera. La higuera representa o nos habla de la necesidad de que demos frutos, y nos habla también de la importancia de entender los tiempos. Creyentes que sí se preocupan por fructificar, creyentes que sí, hermano, están pendientes de la palabra profética y creen y viven con temor y temblor por causa de la palabra profética, cuidan sus vidas, se consagran, hermano, porque son ese tipo de creyentes. Hay creyentes, espero que nadie sea así, a la usanza del árbol de ajenjo, y esto nos habla de creyentes con amargura en su alma. Oigan esto, creyentes que han tenido momentos difíciles, por supuesto, pero que su alma se encuentra amargada y están ahí en la casa del Señor, ¿me entiende? Pero corren un peligro si no son sanados. Está el árbol de olivo también, que nos habla de antigüedad, porque se cree que un árbol de olivo puede llegar a vivir hasta 3000 años. Nos habla el árbol de olivo de ungimientos, de aquellas experiencias donde Dios derrama de su unción sobre sus vidas. Y así podemos ver el resto de árboles. Yo le hablaba de esos 12, pero podemos ver también, por ejemplo, el árbol sicómoro, que tiene aspectos positivos y negativos, porque se amarra a las raíces de otros árboles. Lo positivo es que se puede amarrar, hermano, a árboles buenos, con carácter bueno, y se va a mantener en un buen ambiente, en un buen círculo o un buen compañerismo. Pero se puede amarrar también de manera negativa con árboles malos, y entonces va a ser afectado. Pero lo que me llama la atención del árbol sicómoro es que es el resultado del cruce de dos árboles. Uno de los árboles que se utiliza para cruzarlo es balsamera, y se cruza con el higo. De la balsamera y el higo es que surge el sicómoro, el árbol sicómoro. Entonces, y esto nos habla del mover de Dios y de la profecía. El árbol ciprés crece rápidamente. Interesante este árbol, puede vivir varios siglos, necesita poda y no se queja. Su plantación es planificada. Hay quienes lo ponen en línea para adornar avenidas, para como barreras, ¿me entiende? Para dividir, digamos, un territorio y otro, pero a la misma vez el ciprés es una barrera natural contra el fuego peligroso. El árbol de tamarisco es otro árbol que crece hasta 15 pies, es árbol del desierto, de madera dura, proporciona una sombra valiosa y promete descanso. Y la supervivencia de este árbol en las zonas más áridas, hermano, es el ejemplo que da que puedes vivir en esas zonas. Y dice que también sus hojas mantienen una humedad
y por eso es que sobrevive en zonas áridas. Esto es lo que hemos sacado de información de las mismas escrituras. Y asimismo también está, por ejemplo, el árbol sauce, que tiene propiedades medicinales, sirve como analgésico, ayuda a bajar la fiebre del cuerpo humano, etc. Y el árbol de granado, el fruto, usted sabe, de granado, se cree que algunas de esas frutas, cuando han desarrollado su tamaño máximo, llegan a tener hasta 613 semillas. Número de los 613 preceptos que Dios le dio a Israel. Y el granado era con lo que estaba adornada también la vestidura del sacerdote. Entonces aquí hemos visto por lo menos unos 12 árboles, creyendo que fueron los árboles que Dios puso en el huerto. Ahora, todo árbol, hermano, dentro del pensamiento de ser bien plantado, todo árbol corre peligro, eso no lo podemos negar. Y los peligros del árbol, de todo árbol, pueden ser inclemencias naturales o el tiempo. Por ejemplo, la tormenta es un peligro, puede destruir los árboles. El frío también puede destruir los árboles. Y la tormenta, por ejemplo, nos habla de problemas familiares, de aquellas tormentas que llegan a la casa de los justos, a los árboles, y esa tormenta tiene la intención de destruir esa familia. El frío nos habla de congelamiento de la vida espiritual, cuando el creyente empieza a darle menos importancia a la vida del espíritu, a la vida de congregarse, y comienza a refugiarse aún en su propio trabajo, a trabajar más horas para estar más alejado de la iglesia, y como consecuencia eso le va a afectar a su familia también. Entonces esto nos habla que el frío es uno de los peligros que tiene el árbol. Las inundaciones provocadas por desórdenes y lluvias, que hablan de conflictos que vienen en serie. No ha salido de un problema cuando le viene otro y otro y otro y otro. Entonces son serie de problemas cuando las inundaciones ponen en riesgo la vida del árbol. Pero también los incendios también pueden poner en peligro a un árbol. Y los incendios provocados por descuido o por mano criminal nos hablan, hermano, de tentaciones que vive el creyente. Nos habla de un fuego extraño con una alta temperatura que lo lleva a perder, hermano, el fuego verdadero de Dios en su vida. De tal manera que ese árbol puede arder ya no en el fuego de Dios, sino que en un fuego extraño, en un fuego de tentación, en un fuego de pecado. Y por último, y quizás lo más peligroso de todos, es la falta de agua, la sequedad en el árbol. Porque la sequedad representa, hermano, o da lugar a que todas las ramas comiencen a morir, pero se muere porque la raíz ya no está absorbiendo el agua, que es la palabra y el mover del Espíritu Santo. Entonces este último es de suma importancia que lo veamos, porque estamos hablando de ser bien plantados, de estar bien arraigados, enraizados, y el peligro que tiene en que nuestra raíz sea sacada de donde Dios la ha plantado. Ahora, la naturaleza de ser plantados viene de parte de Dios, porque Dios fue el primero en plantar, según la Biblia. A mí me llama la atención esto, cómo Dios nos deja ver cuáles son sus prioridades como creador, hermano. Cuáles son las prioridades de Dios, de tal manera que encontramos en la Biblia, hermano, que Dios fue el primero en plantar antes de poner al hombre. Eso significa que en la Biblia encontramos nosotros, por ejemplo, Dios plantó, dice Génesis capítulo 2, 8. ¿Se acuerda que lo mencioné el viernes? Y dice que plantó el Señor Dios un huerto hacia el oriente en Edén y puso ahí al hombre que había formado. Es decir, que al hombre no lo agarró Dios y lo tiró y a ver dónde caes, sino que Dios preparó un ambiente, lo plantó ese ambiente
hizo un jardín Dios y plantó todos los árboles, y luego Dios, en ese jardín donde Él había plantado, se puede entender que Dios plantó al hombre. Mire qué importante entonces entender que esto es una de las prioridades de Dios, plantar. Y usted debe saber para dónde lo llevo con este tema, porque no es su naturaleza ni mi naturaleza vivir desarraigado. No es su naturaleza ni mi naturaleza ser creyente sin raíces, porque Dios plantó un huerto para plantar al hombre, de tal manera que después de algunos miles de años, cuando la maldad se había multiplicado, el pecado entró en el hombre, la maldad se multiplicó y Dios tuvo que destruir la tierra con un diluvio. La Biblia dice que al primer hombre que Dios le dio la oportunidad de reiniciar en un nuevo mundo fue Noé, y lo primero que hizo este hombre también fue plantar. O sea, él estaba siguiendo el patrón de Dios. Lo primero que hizo, dice la Biblia, que comenzó a labrar la tierra y plantó una viña. Oiga, qué interesante. De tal manera que Dios quiere que los hijos, a los que Él salva, a los que Él rescata, entendamos la naturaleza de ser plantados. No solo la entendamos, sino que permitamos que seamos plantados por Dios. La Biblia dice entonces, si esto es tan importante, que como promesa, más que algún bien material, la primera promesa que Dios le dio a Israel es darle una tierra donde fuese plantado, donde él se sintiera que tenía un lugar propio. Dice 2 Samuel 7:10, asignaré también un lugar para mi pueblo Israel. Y otra vez dice Dios, y yo lo plantaré allí, a fin de que habite en su propio lugar y no sea perturbado de nuevo, ni les aflijan más los malvados como antes. Mire Dios entonces, 3 pasajes bíblicos donde se enfatiza mucho la importancia de plantar. Ahora, dentro del mismo pensamiento del Salmo capítulo 1, verso 3, me llama la atención que la palabra, dije, que ahí surge es que prospera el hombre en todo lo que hace. Y la palabra prosperidad significa entonces uno que es ayudado en toda su jornada. Es muy claro decir que es Dios el que ayuda al que está plantado en todo lo que hace, hermano. El hombre plantado, Dios lo va a ayudar. Dios se compromete a ayudar al que Dios planta y que se deja plantar. Lo que hagas, hermano, Dios te va a ayudar. Dios va a estar contigo. ¿Aló? Y nosotros necesitamos ver en todas las cosas que hay que, pues, prosperar. Ahora, la parte que yo quiero tocar es la contraparte de ser plantados. Ya sabe que ya el viernes expliqué la importancia de eso y yo estoy también abundando un poco más en esto, pero realmente la parte que yo quiero explicar hoy y por lo cual tuve que hacer una aclaración al principio es ¿qué sucede con el que no es verdaderamente plantado? Entonces hay una atmósfera, así como hay una atmósfera para el plantado, y esa atmósfera, y esto es lo tremendo, hermanos. Quiero que usted lo escuche con oídos circuncidados, porque yo lo que quiero es edificar, no quiero manipular a nadie, no quiero intimidar a nadie, no quiero confrontar a nadie, pero sí quiero, hermano, auxiliar, hacer mi tarea como pastor. Y me llevo la sorpresa, oiga esto, que me deja ver o me está haciendo ver esto con mucha más importancia que antes. Aunque le confieso que desde mi conversión yo he sido un hombre de iglesia. Mi esposa ha sido una mujer de iglesia. Hemos
desde que nos convertimos, hemos sido gente plantada, ¿me entiendes? En la iglesia, porque hemos creído en ese principio. Pero quizás solamente tenía la enseñanza de los beneficios, y es bueno, por supuesto, los beneficios del hombre y la mujer que es plantado. Pero ahora que veo las consecuencias de alguien que no es plantado, con mucho más razón, debo de asegurarme que lo que hace falta por caminar en esta vida y en el evangelio, que yo pueda permanecer, hermano, plantado, porque entiendo que habrá una entidad detrás de todos nosotros y mía, por supuesto, que su intención va a ser el que yo sea desarraigado, sin lugar a duda. Va a tratar de que yo sea arrancado, que sea desarraigado, y no lo puedo negar, hermano, porque yo, cuando me examino, me doy cuenta que el diablo sí trató de desarraigarme del ministerio, ha tratado de sacarme de este estado, ha tratado, ¿me entiende? Y tal vez la forma en la que él trata es, por ejemplo, pensar de que la iglesia no crece como yo quisiera y que mejor me voy a otro lugar a probar. ¿Cuántos pastores no han hecho lo mismo? Que cuando no les resulta aquí se van a otro lugar, y en otro lugar, y en otro lugar, y andan, hermano, de un lugar a otro. Otros han sido desarraigados, con temor lo quiero decir, no estoy juzgando a nadie, hermano, por causa del pecado. Tuvieron que ser desarraigados, pero detrás de todo esto había un espíritu, el espíritu que desarraiga. Entonces el diablo siempre querrá y tratará de hacer algo para que nosotros entremos en la atmósfera de ser árboles sin raíces o ser desarraigados. Y entonces vale la pena entender que vivir desarraigado no es una opción, oiga esto, sino que ser desarraigado es una maldición. Y esto fue lo primero que a mí me impactó. Vivir como creyente sin raíces no es que yo lo elija, no es una opción que usted tiene. Como que alguien piense, no, yo voy a vivir así, no voy a arraigarme en ninguna parte, no voy a plantarme, no voy a vivir con compromiso. Es una opción. No es una opción. Es una maldición. Decir, yo no me voy a comprometer en nada porque no quiero problemas en la iglesia. Así, si quiero voy, si no quiero no voy. Así, si deseo voy a otra iglesia o no. No, hermano, no es una opción. Repito, es una maldición. Porque la maldición está basada en no tener un lugar donde estar plantado. Eso es lo que a mí me impacta muchísimo. Ser creyentes y no tener un lugar donde estar plantado también significa ser creyentes sin raíz, y a la misma vez es ser creyentes sin fruto. Porque si no tengo raíz es porque no puedo ser plantado, y si no seré plantado, entonces no podré dar frutos. Oiga esto, hermano, porque ser desplantado o desarraigado o sin raíz es vivir la vida sin una tierra, sin reconocer el lugar que Dios te ha dado para que tú puedas, hermano, plantarte y crecer y dar los frutos que Dios quiere que tengas. Ahora, después de esto, entonces vale la pena ir definiendo nuevamente qué es ser sin raíces. Desarraigado es ser como un vagabundo, como un errante o como un ambulante. Consecuencia, afectado por una maldición. Consecuencia, sin fructificación. Consecuencia, sin territorio. Entonces no es una opción. Hermano, este tema no es para que lo veamos nosotros sin importancia, de suma importancia esto. Porque yo lo voy a llevar a ver cuál es
la razón por la que la gente no le da importancia al echar raíces. ¿Desde dónde viene? ¿Qué puede haber en su mente, en su corazón o aún en sus genes? Que la gente ha vivido la vida así, hermano, y se puede ir de esta tierra sin frutos porque nunca estuvo bien sembrado, donde Dios le dio la oportunidad de la vida. Ahora mire esto, volviendo al punto, quiero ir definiendo quiénes son los sin raíces. Por ejemplo, una persona sin raíz debe de saber lo siguiente, que si no tiene raíz es porque no se está plantando en ningún lugar, no está plantado. Si no está plantado es porque no se tiene un lugar o tierra para enraizarse. Estar sin tierra o lugar es ser vagabundo, ser errante, ser ambulante o ser desarraigado. Eso significa ser sin raíz. Ser sin raíz es predecirle la vida a alguien y es decirle, nunca vas a fructificar. Es muy fácil ver hacia dónde va aquella persona cuando no es una persona plantada. Esa persona no da frutos, no dará frutos nunca, porque no tiene su propia tierra, no puede ser plantado, no va a ser bendecido con el agua de vida, que es la palabra, y como consecuencia no va a dar fruto. Nadie puede decir que vivir así es una bendición. Nadie. Pero sí podemos asegurar que vivir así es vivir en una maldición. Hermano, yo les voy a comprobar con la Biblia que cuando una persona es desarraigada, cuando una persona es árbol sin tierra propia para ser plantado, es porque está bajo un juicio de Dios. Y entonces, aquella persona tiene que hacer algo, pero Dios sí quiere plantarlo en un lugar. Ahora mire de dónde tomo la idea que le acabo de decir. Por ejemplo, hay una historia en la Biblia de los primeros que fueron desarraigados, que fueron sacados de su propia tierra que Dios los había puesto. Uno de ellos fue Adán y Eva. Cuando pecaron, fueron arrancados de donde estaban plantados. Dios los arrancó del huerto, los expulsó del huerto, dice la Biblia, y los lanzó a la tierra. O sea, lanzarlos a la tierra era sacarlos del huerto del Edén. El huerto del Edén no era toda la tierra. El huerto del Edén era una región específica. Era una zona nada más, dada solo para Adán y Eva, para que ahí él se multiplicara. Una zona donde Dios se paseaba en el huerto, hablaba con ellos, les visitaba. Pero fueron sacados de ahí, entonces fueron arrancados, fueron desarraigados como consecuencia del pecado. De tal manera que puso Dios a la entrada del huerto un querubín que protegiera la entrada y una espada que se paseaba de un lado de otro. No solo se cuidaba la entrada, sino el camino al huerto, para que el hombre no entrara, porque Dios lo había desarraigado de ahí por el pecado. Si vamos más adelante, encontramos que ahora en la tierra, Adán comienza, una familia comienza a labrar la tierra y la tierra le comienza a darle cardos y espinos y a ganarse él con el sudor de su frente el alimento de todos los días. Eso no era así en el Edén, porque la promesa de Dios que el plantado todo lo que hace le prospera. Ahora tenía que trabajar fuertemente,
sufrir, porque ya no estaba en su propio territorio. Fuera del Edén, tienen hijos y Caín mata a su propio hermano Abel. Y la Biblia dice que Dios lo tiene que echar de la tierra. Oigan esto. Y lo envía a Nod. La palabra Nod significa tierra de vagabundos. Como quien dice que en Nod ya no es la tierra. Nod ya no es la tierra. A Adán lo sacaron del huerto y lo expulsaron a la tierra. Pero a ellos, Caín, lo expulsan de la tierra y lo ponen en Nod. ¿Qué era Nod entonces? La Biblia solo dice el significado tierra de vagabundos. ¿Cuántos habían sido expulsados y estaban en ese lugar? En un territorio donde vivían todos los que no tienen raíces. A Israel, por su incredulidad, Dios le da una tierra, le promete una tierra, pero por la incredulidad Dios los saca de Egipto, no los mete a Canaán, sino que los lanza al desierto por la incredulidad. Y 40 años, dice la Biblia, vagabundearon en el desierto. En el desierto no echaron raíces, no podían. El desierto no era para ellos. Ellos eran extraños en el desierto, no tenían su propia tierra, eran desarraigados como consecuencia de pecado, de crimen y de incredulidad. Note entonces lo que estoy tratando de decir, hermano, que vivir la vida como creyentes sin ser plantado es una maldición. No es para usted y para mí. Usted y yo debemos de ser plantados, porque lo que Dios quiere es que todo lo que usted haga le prospere en la vida. Entonces, la maldición de ser desarraigados, según la Biblia, Génesis 4:12, cuando cultives el suelo no te dará su vigor y vagabundo y errante serás en la tierra, le dijeron a Caín. A Israel, según Éxodo, el faraón dijo de ellos, el faraón se dio cuenta que Israel por su incredulidad estaban desarraigados. Andan vagando sin rumbo por la tierra. El desierto los ha encerrado. El faraón entendió que Israel estaba en un trato. Y dijo, estos están viviendo en el desierto como pueblo desarraigado. Dios quiere a ti y a mí plantarte, hermano. Que seas como un árbol de justicia, como Él dice, plantado. Y verás que todo lo que haces te va a ir bien. Y el diablo no te va a poder robar la bendición, porque el que es bien plantado, su hoja permanece verde, da fruto en todo momento y aún en su vejez permanece, dice la Biblia, verde, con vigor. Porque está plantado, el principio es porque está plantado. Oiga esto, hermano, ¿hasta dónde es de peligroso vivir sin raíz? De tal manera que la Biblia habla de los judíos ambulantes. Judíos ambulantes. Como quien dice, aquellos que dicen somos el pueblo de Dios nada más. La Biblia lo llama a algunos judíos ambulantes. Y esos judíos ambulantes nos dan un ejemplo que el mundo espiritual de maldad, Satanás, sus principados, sus gobernadores, sus autoridades y sus huestes no reconocen la autoridad de ningún hombre y de ninguna mujer que sean sin raíz. No la reconocen. Dice la Biblia en el libro de los Hechos, capítulo 19, verso 13, pero también algunos de los judíos
exorcistas ambulantes trataron de invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo, usted conoce lo que dice la escritura, pero quiero saltar hasta el verso 15. Pero el espíritu malo respondió y les dijo, a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros quiénes sois. No sé si usted está captando algo. Ni siquiera el nombre de Jesús tiene derecho a usar uno que está desarraigado. Aquellos dijeron, en el nombre de Jesús, espíritu inmundo, te vas fuera. Como dicen en mi pueblo, fuera en vez de fuera. Te vas porque te vas. Te vas porque yo quiero que te vayas. Aunque es Pedro Infante, ¿verdad? Y dice la Biblia que estos usaron el nombre de Jesús. Y todavía mencionaron del que predica Pablo. Y los espíritus le dijeron, a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros quiénes son, quiénes sois, ambulantes, sin raíz, sin estar plantados, y eran judíos. O sea que no se trata solo de decir soy cristiano. ¿Cuánta gente no anda por ahí echando fuera demonios, hermano, y no tiene ni una iglesia? Sanando enfermos y no tiene iglesia. Y mucha gente es afectada. Hay gente que les abre la puerta porque necesitan ayuda. Y hasta le dicen, Dios me lo mandó. Y disculpe, ¿y usted en qué iglesia se congrega? Ah, no, yo me congrego en la iglesia del Dios viviente, es invisible, la iglesia. Y dice la Biblia que estos ambulantes no tenían autoridad para echar fuera al espíritu inmundo. Hermano, hay gente que no tiene un lugar donde no está plantada. Hay ministros que no tienen su propio lugar donde están plantados. Hay creyentes, oiga lo que le voy a decir, con dones, con capacidades, pero no tienen un lugar donde digan, ahí estoy plantado. Los espíritus ni siquiera se les van a sujetar a los ambulantes. Estos eran judíos ambulantes. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué un espíritu de estos que confrontaron estos 7 hijos de Esceva, un sacerdote judío, dice? 7 hijos trabajaban en número de perfección. Hagamos un equipo. No hagamos un equipo de 13 porque el número 13 es del diablo. Hagámoslo de 7 porque el 7 es de Dios, es de perfección. Miren lo que tenían. Y somos descendientes judíos. Y hemos visto cómo se echa fuera espíritus inmundos y demonios. Y dice que trataron de echarlo y el espíritu se vino contra ellos y los desnudó a todos, hermano. ¿Por qué? Porque el espíritu del diablo es un espíritu de vagabundo y no se deja reprender por otros vagabundos. ¿Me doy a entender? Un espíritu de vagabundo no puede reprender al espíritu mayor de vagabundo, que es Satanás, que el Señor lo reprenda. El espíritu del diablo, que el Señor lo reprenda, es un espíritu de vagabundo. Y por eso vemos nosotros en las Escrituras que ser sin raíces es la naturaleza de un espíritu malo, llamado así el espíritu de vagabundo. El diablo perdió su lugar, hermano. Fue expulsado del monte santo. Eso dice Ezequiel capítulo 28, verso 16. Te he expulsado por profano del monte de Dios. Lo desarraigaron y lo tiraron. Y dice la Biblia en Job
que anda rondeando la tierra. Porque la tierra es del Señor. Y la tierra es donde Dios ha plantado sus árboles de justicia. Donde te quiere plantado a ti. Hermano, Dios no lo quiere a usted como un vagabundo. Entonces los espíritus cíclicos son así cíclicos, porque son espíritus de vagabundos. Y por eso dice la Biblia que el diablo anda como un león rugiente, mirando a quién devorar. Y dice que nosotros tenemos que ser sobrios porque anda al acecho como león rugiente. Déjeme decirle algo. A este león rugiente, cuando anda al acecho como león rugiente, es porque le quitaron su territorio. Cuando otro león le quita su territorio y lo tiene que expulsar, entonces este león tiene que andar rugiendo de lugar en lugar para ver dónde se queda. Entonces, hermano, ser personas sin estar plantados no es una opción, sino una maldición. Tan importante era este tema que el Señor Jesús, en el primer mensaje del reino, mejor dicho, en el primer mensaje de los misterios del reino, tocó lo difícil que es tratar con gente sin raíces. Porque el Señor explicó en parábola que hay 4 clases de tierra, dice. La semilla es buena, dijo. Y dentro de una de esas tierras, explica Mateo 13:20, y aquel quien se sembró la semilla en pedregales, este es el que oye la palabra y enseguida la recibe con gozo, pero no tiene raíz profunda en sí mismo. Oiga esto. No tiene raíz profunda en sí mismo, sino que solo es temporal. Y cuando por causa de la palabra viene la aflicción o la persecución, enseguida tropieza y cae. Mire los efectos, mire las consecuencias del que no tiene raíz. Cuando vienen los problemas se aparta. Cuando se siente perseguido, la presión de los problemas se va. Porque no tiene raíz. Dice que es temporal. Y le voy a decir algo. Es muy difícil para un pastor, incluso, discipular a una persona sin raíz. Aún el discipulado es afectado cuando la persona es sin raíz. Aunque la semilla es buena. Si no hay raíz en sí mismo, el discípulo tarde o temprano abandona su posición. Aún para un ministro con palabra le es difícil trabajar y formar a un discípulo o formar la vida de una persona como discípulo si no tiene raíz. Aún el discipulado es afectado. Entonces, necesitamos saber que es una bendición que Dios te haya dado un lugar donde plantarte. Es una bendición. Dele palmas al Señor de la gloria. Es una bendición, hermano. Quiero que usted vea esto también. No importa qué tan equipado está una persona, pero si no tiene raíz, nunca llegará a tener el lugar que se merece. Por ejemplo, Génesis 49, del 3 al 4. Voy a leer Reina Valera actualizada. Dice así:
Jacob llama a sus hijos y comienza a darles una profecía. Y le dice: Rubén, Rubén, mi primogénito, tú eres mi fortaleza y el principio de mi vigor. Note esto: principal en dignidad y principal en poder. Verso 4: porque fuiste inestable como el agua, no serás principal. Punto. En esta palabra dice: porque fuiste inestable. Entendamos entonces lo que significa ser sin raíz, inestable, ambulante, no plantado, desarraigado, sin tierra y sin fruto. Fuiste inestable. Dos palabras interesantes: porque fuiste inestable, no serás el principal. Y quiero decirle lo siguiente: que no importa los dones que una persona tenga, las habilidades y las capacidades, pero si es inestable, nadie lo tomará en cuenta. Porque ¿cómo se puede poner a una persona inestable en un lugar de influencia? Aunque tenga dones. Y al decirle: no serás el principal, es una palabra que quiere decir muchas cosas. No vas a tener preeminencia, no vas a tener ventaja, no tendrás mérito, no tendrás respeto, no serás principal, nunca serás el primero, porque eres inestable. A mí me llama la atención esto, hermanos, porque Dios lo que quiere con nosotros en este tiempo crítico es plantarnos para que echemos raíz. Y no importa qué difícil sea la situación de la vida, la promesa de Dios, no del hermano Mario Rivera, de Dios, es que en todo lo que haces prosperarás. Ahora mire, Dios nos quiere dar un poder para romper con esa maldición. Porque si ese poder se rompe, entonces el siguiente paso es plantar a los creyentes para que sean prosperados en todo lo que hagan. Yo le voy a dar un consejo. Espero que nadie tenga que pasar por esto. Pero nunca se vaya de una iglesia peleando. Nunca. Si un día usted se quiere ir, váyase en paz. Que yo lo pueda bendecir. Para que usted se pueda plantar en otro lugar. Si le toca salir por cuestión de trabajo a otro estado, qué sé yo, y se tiene que ir, váyase en paz. Nunca se vaya peleado. Porque no se va a poder plantar en otro lugar. Hay gente, con temor lo digo, que ahí anda de un lugar a otro, hermano, y no se siembran en ningún lugar. No tienen vida, no tienen éxito. Ni siquiera se vaya de su propia casa familiar sin la bendición de sus padres. Va a tener problemas. Porque el ser desarraigado de un lugar y no tener un lugar donde plantarse, repito, no es una opción, es una maldición. Si un día le toca salir, váyase como la novia vestida de blanco de su casa. ¿Aló?
El papá, el hijo que va a salir de su casa, váyase con la bendición de sus padres. El que va a salir de una iglesia, váyase con la bendición de su pastor. Entonces, hermano, cuando yo salí de la iglesia, de donde me mandaron, yo no salí peleado. Ahí está Manuel López, mira. ¿Te acordás? Nosotros salimos como la novia vestida de blanco. Ese día me dijeron, vas a predicar el último día porque ya el lunes te vas para Oregon. Y fue uno de los temas más gloriosos que el Señor me permitió dar. Y ya cuando me despedía, todo el pueblo bendiciéndonos, llorándonos. Y sin mentirle, ¿verdad que hasta billetes nos metían? Como la novia, ¿verdad? Cuando le amarran billetes. Así salimos. Y me arrancaron para plantarme en un territorio, pero aquí me plantó Dios. Yo no vine a buscar trabajo aquí, hermano. Claro que tuve que trabajar porque tenía solo 8 hermanos, 7 hermanos. Pero yo no vine para ver si allá encuentro un mejor trabajo. Por eso dije al principio, reconozco y respeto mucho la condición en la que usted vino. Yo no la estoy juzgando. Pero mi tarea es decirle, si Dios lo trajo a esta casa, para mí es una alegría. Pero permítame plantarlo. Para que usted no ande de un lugar para otro, porque eso es estar bajo una influencia de un espíritu de vagabundo. Mire, hermano, ni siquiera cambiar de iglesia porque le queda en la cuadra. Ni siquiera porque ay, es que allá el hermano Mario mucho se tarda. Y allá hay un predicador que 10 minutos y así rapidito. Ni siquiera por eso. Mire, hermano, ahora si hablamos de lo doctrinal, a mí me impacta mucho de ver que hay gente que se va del estado donde Dios lo plantó a buscar otra iglesia porque dice que allá es más grande y se puede esconder, y muchas veces no puede ser. Y son los que no creen en el arrebatamiento. Perdón, pero si usted quiere que yo lo plante, tengo que decirle lugares que lo van a contaminar si usted sigue viendo esos programas. No es inseguridad ministerial la que estoy manifestando, yo estoy bien plantado. Pero deje de andar viendo programas sin conocer realmente si esa es la doctrina que lo va a llevar al encuentro con Jesucristo. No puede ser que a la luz de un púlpito la gente se pierda. Si a mí la gente me viene a decir, no, hermano, lo más importante no es la doctrina. ¿Cómo que no? Si la Biblia dice, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, porque haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te escuchan. Persevera en lo que has aprendido, sabiendo de quién lo aprendiste. Yo no puedo venir un día y decirle, mire, hermanos, me equivoqué, no existe el arrebatamiento, así es que desarregle la maleta que Cristo no viene. Así es que chupemos, comamos, bailemos y todo, porque el Señor no viene. ¿Cómo que el Señor no viene? Un rayo me puede partir, hermano. Yo sigo predicando que el Señor viene, porque esa es nuestra esperanza. La Biblia dice, el que tiene esa esperanza se purifica a sí mismo. Hermano, Cristo viene por ti, por mí, por los que hemos sido plantados a precio de sangre. Bendito sea el Señor. ¿Cuánto tiempo llevo? Porque ya creo pero he avanzado bastante. ¿Cuánto me queda? ¿Qué quiere decir eso? ¿Me quedan? ¿Perdón? Bueno, yo no sé qué me quisieron así, me dije. Este día vamos a liberar. Porque de alguna forma nos fomentaron el ser sin raíces. De alguna forma. ¿Cuál es la esfera del plantado? En cambio, mire cómo vive el plantado. ¿Cuántos plantados hay acá? Mire, el plantado aprecia la palabra, aprecia la enseñanza, aprecia la instrucción, aprecia al instructor,
aprecia la bendición, aprecia el buen tiempo, aprecia el privilegio, aprecia la vida, aprecia la familia, aprecia las oportunidades que Dios le da, aprecia a los hermanos, aprecia a quienes lo aman, aprecia a quien lo exhorta, aprecia a quien lo corrige. Esa es la esfera del plantado. Uno que aprecia donde lo han puesto. Dele palmas al Señor. Ahora, ¿quieres saber cuál es la esfera de los que son sin raíces? Esto es tremendo, hermano. Y usted podrá ver las características a través de esto. Por ejemplo, un creyente sin raíces es un creyente sin valores. No tiene la capacidad para valorar nada, por mucho que se haga por él o donde está temporalmente, no aprecia. ¿Por qué? Porque es un creyente sin valores, y como es sin valores viene a ser adicto a los dramas. Es dramático. Prefiere el caos que el orden de estar plantado. Sin embargo, para la persona sin raíz no le es fácil detectar el propio caos que tiene en su vida, porque no tiene valores. No sabe decir, qué rica esta tierra, sabia tierra. Está bien empapada del rocío del cielo. Y subterráneamente llegan los efluvios del Espíritu a tocar mis raíces. Me huele, esta tierra es calidad porque huele a tierra mojada. Y no tierra de mojado, sino tierra mojada por Dios. ¿Cuál es la ecuación? Voy rápido y termino. Del no plantado. No raíz igual a no frutos. No raíz igual a no tierra propia. No raíz igual a vagabundo. No raíz igual a batallar con un espíritu de maldición. ¿Cuál es el futuro del desarraigado? ¿Cómo es una persona que no echa raíces? El hombre sin raíz nunca podrá edificar una casa o una familia. ¿Sabe qué quiero decir con eso? Ay de la mujer que se casa con un hombre que no echa raíces. Nunca va a poder edificar una familia. Tarde o temprano, explota eso. Y ahora dirá alguien, hermano, pero ahora ¿qué hago si ya me casé con uno? Hay que plantarlo. Matrimonios sin raíces dan a luz y crían hijos sin raíces también. Mire de dónde viene el problema entonces de ser así. Y los hijos sin raíces crean problemas en las calles, en las escuelas. Pero el problema es que sus padres son sin raíces. Criaron hijos sin raíces que darán problema porque no tienen raíces. El creyente sin raíz nunca podrá levantar una iglesia con raíz. Eso significa creyentes sin raíces abren más iglesias sin raíces. Una iglesia con gente sin raíz nunca podrá impactar la región donde está esa iglesia. Y una nación no podrá ser salvada con iglesias de gente sin raíces. ¿Usted sabe cuántas iglesias se cierran en Estados Unidos cada año? ¿Aló? Más de 5,000 iglesias todos los años.
Y la mayor parte de ellas eran levantadas por gente sin raíces, que salieron de iglesia porque no tenían raíces, y que tarde o temprano se tienen que cerrar. Ahora, ¿de dónde viene el problema, hermanos? Y termino, hoy sí termino, le prometo. La cultura de los no plantados. ¿De dónde viene el problema? Primero, hogares disfuncionales. ¿Qué quiere decir? Donde uno de los padres tuvo que abandonar la casa. Se fue y dejó a la familia, dejó a la mujer criando a sus hijos. Y se fue, se desapareció. O mujeres, porque hay mujeres que abandonan a sus esposos. Se fueron con otro. Y dejaron al hombre solo, criando a sus hijos. O donde a los hijos los tuvo que echar su papá o su mamá porque ya no los aguantaba. Ahí empieza el problema. Ya no te aguanto, fuera de mi casa. La Biblia habla del hijo pródigo. Era bien aprovechado de su padre, pero su padre nunca lo echó. Y es más, lo esperó porque sabía que un día iba a regresar, pero no lo corrió. Quizás muchos de nosotros venimos de hogares donde sí nos echaron nuestros padres. Quizás hay mujeres que el marido los echó de su casa, porque hay hombres que echan a sus mujeres y dicen, esta es mi casa, aquí pago yo, y la echan, hermano. Y allá se tiene que ir a la mujer a buscar un lugar donde vivir, porque su marido la sacó de su casa. No debe de ser así, porque eso da lugar, esa es una cultura de ser desarraigado. Ni siquiera la mujer debería de echar al marido de su casa. Por cualquier problema, por supuesto. Pero tampoco vaya a columpiarse ningún hombre y va a decir, entonces le voy a llevar a la otra mujer que tengo, porque como no me echa, entonces sí lo saco yo. Entonces hay que mirarle a su esposa y lo saco yo. ¿Me voy a entender? Mire cuál es el conflicto principal. Los hogares disfuncionales, los hogares que se echaban entre ellos, los hogares que corrían el uno al otro. Se formó la cultura de vivir desarraigado siempre. Y ahora en la iglesia le da igual. Y hasta hemos usado el término de mejores lugares me han corrido. Pero ahora entienda usted que vivir de un lugar a otro como vagabundo no nos conviene, hermanos. Mejor aguantémonos los unos a los otros. Segundo, la imposición. ¿Por qué las culturas de la imposición crean gente desarraigada? Porque la imposición significa una autoridad desproporcionada o déspota. Matriarcados déspotas o patriarcados déspotas. Yo me acuerdo de un ministro que decía desde el púlpito, aquí solo mis chicharrones truenan. ¿Cómo es eso? ¿Qué es eso? A la iglesia le decía así, aquí solo mis chicharrones truenan. Yo digo, eso es una imposición. La autoridad se reconoce, no se impone, aún en la casa, hermano. Soy tu tata, ¿y qué? Momento. Lo irracional crea cultura. ¿Qué es lo irracional? No le gusta reconocer sus fallas, sus errores, y prefiere mejor abandonar el territorio en vez de reconocer sus fallas y errores. La no dependencia, ¿qué significa? Falta de sujeción. El no valorar a otros
el no reconocer a otros el lugar que tienen, la no contabilidad, no estar dispuesto a rendir cuentas. Hay personas que por no rendir cuentas, constantemente están perdiendo su trabajo, porque no les gusta rendir cuentas. Todos los meses estrena un trabajo, hermano. Todos los meses está en un trabajo nuevo. No le gusta rendir cuentas. Y por último, siempre están comenzando porque nunca terminan nada. Entonces, dejémoslo hasta aquí. Si usted o yo crecimos en un hogar, ¿pueden subir los muchachos, por favor? Donde vimos un día salir a papá de la casa y regresar a los 3 meses. El otro mes volver a salir y regresar a los 6 meses. Eso atrajo un espíritu de vagabundo a la casa. Y los hijos se van a criar bajo esa influencia. Les va a afectar en su trabajo, en la congregación, en todo lugar donde se requiere estar bien enraizado. Mire, hermano, yo no entiendo por qué Dios a mí no me ha permitido volver a mi tierra. Mi esposa, 36 años, ¿verdad? De no ir a El Salvador. De no ir a El Salvador. Yo viajo 3 veces al año a Guatemala a predicar. Viajo a Suramérica 2 veces al año. Viajo Guatemala, Honduras, ahora Costa Rica, Suramérica. Llego cerca de mi tierra y no me ha permitido. Y los pastores de allá me dicen, hermano, ¿y cuándo va a ir a predicar? Y yo les digo, pues cuando me invite. No, si ya está invitado desde hace años, pero Dios no lo ha permitido. ¿Sabe por qué? Porque a mí Dios me arrancó de donde estaba con propósito para sembrarme en una tierra y que yo me pudiera enraizar acá. La Biblia habla de Jeremías, el profeta, que lo mandaron a arrancar para volver a replantar. Y ese es un mover. El espíritu de Jeremías es un mover profético. Por ejemplo, Miguel, este hombre creció aquí. Se fue por muchos años en busca de trabajo a Nueva Jersey, ¿verdad? Nunca encajó él allá, nunca. Siempre me reconoció como su padre espiritual. Su esposa llegó allá, sus hijos llegaron allá, porque aquí lo habían plantado a él. Y él no se fue peleando conmigo. Él se fue por causa de trabajo y yo lo bendije. Y lo extrañaba, porque nunca me dio problemas. ¿Cómo extraña uno a la gente que no le da problemas, verdad? Pero Dios lo volvió a traer. Vivimos 18 años en California. Allá creció, allá nació Mario, Natalie, Douglas también, ¿verdad? Sí. Según ellos son californianos. Y Dios los trajo para que sean oregianos. Así se dice. Oregianos. Ok. Los plantó aquí. Muchos de ustedes, hermanos, tienen que entender el tiempo de Dios. Ustedes no van a poder ser ni plantados en su tierra ni aquí, porque Dios los trajo para bendecirlos aquí y están pensando en crear un castillo y volverse un día a su tierra. En ningún lugar. Y cuando ya regresan, allá los narcos, los sicarios,
Ni allá ni aquí se han plantado porque están pensando en ir allá y cuando llegan allá en volverse para Estados Unidos. Entonces, ¿dónde quieren estar? Si la promesa de Dios es que si te plantan en un lugar ahí y aceptas, todo lo que hagas va a prosperar. Yo a Los Ángeles para ir a volver a vivir, a mí me plantaron aquí y de aquí solo me saca Dios en un arrebatamiento cuando Él vuelva pronto. Pero tengo que entender que esta es la tierra que Dios me dio para hacer la obra. No envidio a nadie, hermano. No envidio a nadie en ningún lugar ni ninguna iglesia. No suspiro diciendo: ay, como quisiera una iglesia así, con ovejas así. Para nada. Doy gracias a Dios por ustedes, por este lugar, porque aquí Dios me ha sembrado. Vamos a orar en el nombre de Jesús. Póngase sobre sus pies. Quiero orar para romper, si es necesario, con ese espíritu de vagabundo. Si te criaste en un ambiente donde esa era la intimidación, de echarte de tu casa, de echarte de tu familia, y eso atrajo el espíritu de vagabundo, Dios quiere romper con eso en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. ¿Quiere pasar aquí al frente para orar por usted y plantarlo? Poder declarar sobre su vida las bendiciones que usted haya entendido. Este es mi lugar. Aquí Dios te va a dar los hijos. Aquí Dios te va a dar el esposo si eres soltero o soltera. Aquí Dios te va a dar las bendiciones, te va a dar tu trabajo, te va a dar tu familia. Pero tienes que entender de que este es tu lugar. No puedes estar temporalmente. No puedes estar diciendo: si no me va bien, iré a probar a otro lugar. Tienes que reconocer para poder ver tu prosperidad en la vida. Dios te abrirá puertas. Dios te abrirá puertas. Dios te bendecirá y te pondrá en los primeros lugares. En el nombre de Jesús. Que todo espíritu de vagabundo sea sujeto a la obediencia de Cristo. Y venimos ahora en contra de la cultura del desarraigo. En el nombre de Jesús. Ayúdenme, hermanos ancianos, por favor. Oren. Reprendan. En el nombre de Jesús. Ni las tormentas, ni los conflictos, ni las pruebas te van a arrancar. Porque si echas raíces, Dios te seguirá y te hará que prosperes en todo. En el nombre de Jesús. Vamos a reprender el espíritu de vagabundo. En el nombre de Jesús. Vamos, fuera. Todo espíritu de desarraigo. Todo espíritu de ambulante. Todo espíritu de vagabundo. Lo desarraigo ahora de tu alma. En el nombre de Jesús. Fuera de tu vida. Fuera de tu vida. Dios te ha dado una tierra para plantarte. Dios te ha dado una casa y una familia para plantarte. En el nombre de Jesús. Libre. 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 Fuera todo espíritu de vagabundo.
Jesús. He abierto las puertas de este lugar y te he recibido y te digo bienvenido y te digo te plantaré para que seas ese árbol de justicia. En el nombre de Jesús anulamos toda maldición en contra de tu vida, toda palabra que te hayan declarado negativamente, deseándote lo malo, deseándote problemas, los anulo en el nombre de Jesús y declaro que te estoy plantando. Te planto para que eches raíces. En el año del reinicio, la Iglesia de Cristo Llamados a Conquistar, Ministerios Ebenecer Oregon, presentó un poderoso mensaje de la palabra de Dios. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por eso somos llamados a conquistar.